18 de agosto, promesa 230. Dios vio lo que pasó. Tú puedes poner tu caso en sus manos. El Salmo 35, versos del 22 al 24, en la Nueva Traducción Viviente dice: Oh Señor, tú sabes todo esto. No te quedes callado. No me abandones ahora, oh Señor. Despierta. Levántate en mi defensa. Toma mi caso, Dios mío y Señor mío. Declárame inocente, oh Señor mi Dios, porque tú haces justicia. No permitas que mis enemigos se rían de mí en mis dificultades. Y la Biblia, el mensaje dice: ¿no ves lo que está haciendo Dios? No vas a dejar que se salgan con la suya, ¿no es cierto? No vas a irte sin hacer nada, ¿verdad? Por favor, levántate. Ocúpate de mi caso, Dios mío, Señor mío. Mi vida está en peligro. Haz lo que creas justo, Dios mío, pero no permitas que se diviertan con mis problemas, ni que se burlen de mí. No dejes que piensen: jaja, ya tenemos lo que queríamos. No permitas que digan: nos los masticamos y los escupimos. Hay dolores que vienen de lo que nos hicieron, pero hay otros que vienen de no poder demostrar lo que realmente pasó. Que alguien cuente una versión incompleta de tu historia, que una persona que te hizo daño aparezca luego como la víctima, que te acusen de algo que no hiciste, que interpreten mal tus intenciones, que hablen de ti en una conversación en la que tú ni siquiera estabas presente, que alguien se quede con tu trabajo, que desacredite tu nombre, que manipule una situación o que simplemente diga algo de ti que no es verdad. Y entonces aparece una necesidad casi desesperada. Tengo que explicar. Tengo que mostrar las conversaciones. Tengo que enseñar las pruebas. Tengo que contar mi versión. Tengo que limpiar mi nombre. Pero el Salmo 35 nos lleva a un lugar diferente. David no comienza diciendo: yo puedo demostrarlo. Dice: oh Señor, tú sabes de todo esto. Y qué descanso tan grande produce saber que Dios no necesita que nosotros le enviemos capturas de pantalla para cerciorarse de que lo que decimos es verdad. Él estuvo allí. Él escuchó lo que dijeron cuando tú no estabas. Él vio lo que hicieron cuando nadie estaba mirando. Él conoce lo que tú dijiste, pero también conoce lo que quisiste decir. Él conoce tus errores, porque este salmo tampoco nos autoriza a declararnos perfectos, pero conoce también aquello de lo que has sido acusado injustamente. Cuando nadie conoce tu historia, Dios sí. Dios vio lo que pasó. Dios conoce toda la verdad y Dios puede poner tu caso en sus manos. Me gusta mucho lo que dice el Salmo: tú sabes de todo esto. Dios es testigo de lo que nadie vio. El Salmo 35 es un salmo de David en medio de la oposición. Nosotros no tenemos certeza absoluta sobre el episodio histórico específico que produjo este salmo. No podemos decir a ciencia cierta: esto fue por Saúl, por Absalón o por otro conflicto de David. Lo que la Biblia sí deja clarísimo es que David estaba siendo atacado. Y lo doloroso es que no se trata solamente de enemigos declarados. Versos 11 y 12 dice: testigos maliciosos testifican contra mí y me acusan de crímenes que desconozco. Me pagan mal por bien. Porque una cosa es que te ataque alguien que siempre fue tu enemigo. Tú ya sabes a qué atenerte con un enemigo. Pero otra muy diferente es que te hiera a alguien a quien tú le hiciste bien. Y eso yo siento que duele más. Más adelante, David recuerda cuando ellos estuvieron enfermos. Él se entristeció, ayunó, oró por ellos. Sin embargo, cuando David tropezó, cuando David la pasó mal, esas mismas personas se reunieron para alegrarse de su desgracia. ¿Alguna vez tú has pensado: cómo puede tratarme así después de todo lo que hice por esta persona? Eso también está en la Biblia. La Biblia no romantiza las relaciones humanas. Puedes haber amado sinceramente a alguien y aún así ser traicionado por esa persona. Y ahí viene la frase: tú lo sabes todo, Dios. En otras traducciones de la Biblia nos dicen: tú lo has visto. David está diciendo: Dios, tú estabas allí. De repente tú estabas sola o solo, pero Dios estaba allí. Y eso cambia nuestra perspectiva, porque
Hay cosas que quizás nunca podrás probar delante de las personas, pero que nunca tendrás que probar delante de Dios. Dios no necesita evidencias para conocer una escena que Él mismo presenció. Nosotros pensábamos que estábamos solos, pero Dios estuvo ahí. Ahora, el Salmo 35 no dice, yo me vengaré. Lo que dice es, Dios, toma mi caso. Y aquí encuentro una de las enseñanzas más hermosas de este Salmo, porque David tiene enemigos, David está dolido, David quiere justicia, pero fíjate dónde lleva su enojo. Le dice Dios, toma mi caso. Dios mío, Señor mío. No dice Dios, dame fuerzas para destruirlos. Dice Dios, toma mi caso. Esta imagen es judicial, ¿eh? Hay acusaciones, hay testigos falsos, hay una causa, hay una petición de justicia. Y David lleva su expediente al tribunal de Dios. Y esto es importantísimo porque nosotros a veces confundimos perdonar con renunciar a la justicia. No es lo mismo. Perdonar significa que yo renuncio a convertirme en verdugo. Puedo poner límites, puedo decir la verdad, puedo acudir a las autoridades como corresponde, puedo protegerme, puedo denunciar un delito, un abuso, puedo terminar una relación que ha sido destructiva, pero mi corazón deja de vivir obsesionado con pagarle al otro. Perdonar no significa decir que estuvo bien, significa decir que el dolor no me convertirá en aquello que me hirió. Y David nos enseña que hay casos que tenemos que dejar de cargar porque ya los entregamos al juez. Tú no puedes decir, Dios, toma mi caso, y después, toda la noche, mentalmente, preparar tu venganza. No, no nos corresponde tomar venganza. Dejemos todo en manos del Señor. Y luego la Biblia dice, despiértate y levántate. Y yo me preguntaba, ¿David pensaba que Dios estaba dormido? Por supuesto que no. David utiliza este lenguaje intenso, emocional, y es como cuando uno siente que la intervención de Dios está tardando demasiado. Porque David no finge, no dice, todo está maravilloso, estoy súper bien, Dios tiene el control, cuando por dentro estaba destruido. Lo que él dice es, despierta. En otras palabras, Dios, necesito verte actuar. ¿En algún momento tú te has sentido así? Dios, yo sé que estás ahí, pero necesito ver algo. Necesito que me respondas. Necesito saber que tú escuchaste lo que se dijo. Supiste del abandono, supiste de la traición. Dios, yo sé que tú me escuchas, pero ¿hasta cuándo? Dios, sé que tú eres justo, pero esto continúa. Señor, yo sé que tú conoces la verdad, pero parece que la mentira estuviera ganando. Estas oraciones no son falta de fe. A veces la fe más profunda no dice, no me duele. Dice, me duele, pero Dios sigo hablando contigo. David estaba herido, pero él sigue orando. David estaba confundido, pero seguía llamándolo Dios mío, Señor mío. Y quizás hoy no entiendas lo que Dios está haciendo, pero tú y yo sabemos quién es Dios. La demora de Dios nunca cambió el corazón de David. Por eso la Biblia nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque a pesar de las demoras de Dios, él seguía confiando en el Señor. Y luego le dice, no te quedes callado. Desde la perspectiva de David, él sentía que la espera era que Dios todavía no había intervenido en su caso. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Oramos por una situación y pasan días y nada, pasan semanas, nada. Entonces pensamos, Dios no está haciendo nada. Pero cuidado, que tú todavía no veas la respuesta de Dios no significa que todavía Dios no haya comenzado a trabajar. Y esto lo vamos a ver un poco en las lecturas que nos tocan el día de hoy, de Esther capítulo 1 al capítulo 3. Y es precisamente en este capítulo 3 cuando Amán consigue el decreto para exterminar a todo el pueblo judío. Humanamente, parecía que todo salía mal. Pero si leemos a conciencia, nos daremos cuenta de algo que Amán ignora. Antes de que Amán preparara el problema, Esther ya estaba posicionada en el palacio. Amán estaba preparando un decreto y sin darse cuenta, Dios ya había colocado una respuesta dentro del sistema. Pero Esther no lo sabe,
Mardoqueo no sabe tampoco cómo terminará. Amán cree que está ganando. El mal estaba avanzando, pero Dios ya había llegado antes. ¿Qué te quiero dar con este breve spoiler? Y es que hay respuestas de Dios que ya están en posición, aunque todavía tú no las puedas reconocer como respuestas. Quizá hoy nosotros estamos viviendo el capítulo 1 y el capítulo 2 de Esther, pero Dios ya está en el capítulo 3. Así que no juzgues tu historia por el capítulo que estás atravesando. Confía en el Dios que conoce todos los capítulos de tu historia. Luego David dice, declárame inocente porque tú haces justicia. Y no era que David nunca hubiera pecado, porque nosotros conocemos la historia de David. A lo que él se refiere en esto es al caso concreto que él estaba presentando delante de Dios. En otras palabras, le estaba diciendo el Señor, júzgame conforme a la verdad de esta situación. Tú puedes orar y decirle, Dios, tú conoces toda la verdad. Si yo estoy equivocado, corrígeme. Si yo estoy siendo tratado injustamente, defiéndeme. Porque a veces nosotros queremos que Dios sea nuestro abogado, cuando Él primero necesita ser nuestro cirujano. Primero necesita tratar en nosotros cosas. Queremos vindicación de parte de Dios, cuando quizá necesitamos corrección. Por eso me gusta mucho la Biblia, el mensaje que dice, haz lo que creas justo, Dios. Yo creo que ahí nos rendimos. Y aquí quiero detenerme y enseñarte algo. No toda acusación necesita una respuesta. Vivimos actualmente en una generación que está acostumbrado a una respuesta inmediata. Te escribieron algo, respondes. Publicaron algo, aclaras. Te criticaron y automáticamente quieres defenderte. Pero Jesús nos mostró otra manera. Hubo momentos en los que Él respondió y hubo momentos en los que Él guardó silencio. Por eso, la madurez no consiste en nunca defenderse, sino en discernir cuándo debes hablar y cuándo tu necesidad de hablar viene del orgullo herido. Así que antes de responder, podríamos preguntarnos, ¿quiero aclarar la verdad o quiero ganar? Porque son cosas diferentes. Hay conversaciones necesarias, hay acusaciones que deben aclararse, hay situaciones legales, laborales, familiares o quizás ministeriales, donde guardar silencio sería irresponsable. Pero también hay discusiones que solamente te están invitando a entrar en un pantano. Cuando alguien te arroja barro, no necesitas meterte al charco para demostrar que estás limpio. A veces intentar limpiar tu reputación delante de absolutamente todo el mundo termina ensuciando tu paz. No toda mentira necesita tu energía. No toda acusación merece una explicación. No toda provocación merece una reacción. A veces tenemos que aprender a mordernos la lengua. Y luego David dice, no permitas que se diviertan con mis problemas. David no solamente estaba sufriendo, sino que habían personas que estaban disfrutando de su sufrimiento. Por eso la Biblia, el mensaje dice, ¡ja, ja, ja! Ya tenemos lo que queríamos. Y qué terrible es cuando tú descubres que alguien se alegra de que te fue mal. Pregúntate, ¿alguna vez tú has celebrado secretamente la caída de alguien que no te cae? Y dices, ¿viste? Yo sabía. Esto le pasa por... Dios me hizo justicia. Te lo dije. Ten mucho cuidado, porque la caída de otra persona nunca debería convertirse en tu entretenimiento. Que alguien haya sido injusto contigo no te da permiso para disfrutar cuando es destruido. La justicia le pertenece a Dios y nuestro corazón necesita permanecer limpio, puro. No te alegres cuando a tu enemigo le vaya mal. No lo hagas. Y ahora quiero que anotes 3 cosas que tú puedes hacer cuando te han tratado injustamente. La primera, siempre revisa tu corazón antes de revisar el comportamiento del otro. Pregúntate, Dios, ¿hay algo que yo deba reconocer, corregir o pedir perdón? Primero, autoevalúate delante de Dios, porque entregarle tu causa a Dios no significa asumir automáticamente que tú tienes la razón. Primero, siempre revisa tu corazón. Segundo, decide si necesitas hablar o soltar. Porque si existe abuso, delito, peligro, difamación o consecuencias importantes, buscar ayuda y actuar responsablemente no contradice la fe. Pero si solamente estás intentando ganar una discusión interminable, quizá tu libertad está en retirarte. Y tercero,
Entrega a Dios el resultado. Haz lo correcto, pero lo que esté en tus manos. Y deja de intentar controlar lo que está fuera de tus manos. Tu responsabilidad es caminar en integridad. Deja el control de todo a Dios. Tal vez tú, al igual que yo en algún momento, tengas que dejar de decir, ¿y qué hago para que todos entiendan? Y comenzar a decir, Dios, tú lo viste. Tú viste esta conversación, tú viste mis lágrimas, tú viste lo que yo hice bien y también viste dónde me equivoqué. Tú sabes lo que dijeron, tú conoces mis intenciones. Por eso, corrígeme donde esté equivocado. Defiéndeme donde haya sido tratado injustamente. Y dame paz donde simplemente tenga que soltar. Porque no necesito ganar todas las versiones de mi historia cuando mi vida está en tus manos, Dios. Y tú conoces mi verdad completamente. Si estás escribiendo, quiero que pongas, Dios, hoy pongo en tus manos el caso de, y escribes la situación. Y quiero que sepas esto bien. Dios conoce toda tu historia. No reacciones desde la herida. Responde siempre desde la sabiduría. No necesitas defenderte de todo ni delante de todos. Si estás equivocado, permite que Dios te corrija. Y si has sido tratado injustamente, pon tu causa en manos de Dios. La opinión de otros no tiene autoridad para redefinir quién eres delante de Dios. No celebres, por favor, la caída de quienes te hicieron daño. Que tu corazón permanezca limpio, bueno, mientras Dios se ocupa de todas aquellas cosas que no podemos controlar. Ora conmigo y dile, Señor, tú lo viste. Tú conoces las conversaciones que nadie más escuchó, mis intenciones que fueron malinterpretadas, las lágrimas que derramé en privado, las situaciones que todavía no sé cómo resolver. Hoy quiero orar así como David. Toma mi caso. Pero no quiero que hagas simplemente lo que yo deseo, Dios. Haz lo que tú consideres justo. Si estoy equivocado o equivocada, corrígeme. Si debo pedir perdón, dame humildad, Señor. Si debo hablar, que lo haga con sabiduría. Si debo poner límites, dame valentía. Si tengo que guardar silencio, ayúdame a continuar caminando y dame paz. Sana en mí la necesidad de que todo el mundo me comprenda y líbrame de vivir administrando opiniones, Señor. No permitas que la injusticia me vuelva injusto, ni que la traición me vuelva una persona desconfiada. No permitas, Dios, que ninguna herida contamine mi corazón. Confío en que tú eres justo, que tú eres bueno y que mi historia está segura en tus manos. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan hoy en nuestro estudio bíblico las encontramos en Esther capítulo 1 hasta el capítulo 3, verso 15. Primera de Corintios capítulo 11, versos del 17 al 34. El Salmo 35, versos del 17 al 28. Y Proverbios capítulo 21, versos 19 y 20. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al dulce Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe, porque comenzamos esta carrera por estos 230K en 3, 2, 1, adelante. Hoy comenzamos una nueva lectura de suspenso, poder, romance, intriga. Estos son los ingredientes de las novelas de mayor venta. Sin embargo, en este caso, estas palabras no están describiendo una obra moderna de ficción, sino una historia verdadera, escrita hace muchos siglos atrás. Además de ser una historia interesante, es una descripción de la misteriosa relación entre la soberanía de Dios y la voluntad humana. Dios preparó el lugar y la oportunidad para hacer algo, y su gente, Esther y Mardoqueo, decidió actuar. El propósito del libro de Esther es demostrar la soberanía de Dios y su cuidado por su pueblo. El autor es desconocido. Algunos dicen que probablemente es Mardoqueo, por el capítulo 9, verso 29. Algunos han sugerido que fue Esdras, otros que fue Nehemías, debido a la similitud al estilo de la escritura. El destinatario es el pueblo de Israel. Entrando un poco en el contexto histórico, aunque el libro de Esther se encuentra en la Biblia después de Nehemías,
Los eventos que allí se describen suceden aproximadamente 30 años antes de los que aparecen en Nehemías. La historia se desarrolla en el Imperio Persa y la mayor parte de la acción ocurre en el palacio del rey Susa, la capital de Persia. Los personajes claves son Esther, Mardoqueo, el rey Jerjes I, Amán. Este es uno de los 2 libros de la Biblia titulados con el nombre de una mujer. El otro es Ruth. El libro de Esther comienza con la reina Vasti siendo expulsada para siempre de la presencia del rey por haber rehusado presentarse ante su esposo, el rey Jerjes. Entonces se dio inicio a la búsqueda de una nueva reina. El rey emitió un decreto para reunir a todas las mujeres hermosas del imperio y llevarlas al harén real. Esther, una joven judía, fue una de las escogidas. El rey Jerjes quedó tan encantado con ella que la hizo su reina. Mientras tanto, Mardoqueo, el primo mayor de Esther, llegó a ser un funcionario del gobierno y pudo salvarle la vida al rey después de desenmascarar un complot para asesinarlo. Tiempo después, un hombre ambicioso y egoísta llamado Amán fue nombrado el segundo en autoridad en el imperio, y debido a que Mardoqueo se negaba a inclinarse en reverencia ante él, se enfureció y decidió destruirlo a él y a todos los judíos. Para llevar a cabo su plan, Amán engañó al rey y lo persuadió a que emitiera un edicto que ordenara a los judíos a muerte. Entonces, Mardoqueo le contó a la reina Esther acerca del edicto y ella decidió arriesgar su vida para salvar a su pueblo. No voy a spoilearte más sobre esta historia tan interesante de Esther, porque lo vamos a leer juntos, pero su vida marcó una diferencia. Cuando leamos el libro de Esther, examinaremos cómo Dios puede trabajar a través nuestro. Quizás Dios te ha preparado para un momento como este. Con esto en mente, leamos Esther, capítulo 1. Esos hechos sucedieron en los días del rey Jerjes, quien reinó sobre 126 provincias, desde la India hasta Etiopía. En esa época, Jerjes gobernaba su imperio desde el trono real, ubicado en la fortaleza de Susa. En el 3er año de su reinado, hizo un banquete para todos sus nobles y funcionarios. Invitó a todos los oficiales al ejército de Persia y Media, y también a los príncipes y nobles de las provincias. La celebración duró 180 días y fue una gran exhibición de la opulenta riqueza de su imperio y de la pompa y el esplendor de su majestad. Cuando todo terminó, el rey ofreció un banquete para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el más importante hasta el más insignificante. El banquete duró 7 días y se realizó en el patio del jardín del palacio. El patio estaba elegantemente decorado con cortinas de algodón blanco y colgantes azules, sostenidos con cuerdas de lino y cintas de color púrpura que pasaban por los anillos de plata incrustados en columnas de mármol. Había divanes de oro y de plata sobre el piso de mosaicos de cuarzo, de mármol, nácar y otras piedras costosas. Las bebidas se servían en copas de oro de distintos diseños y había vino real en abundancia, lo cual reflejaba la generosidad del rey. Por decreto del rey, no había límite de consumo, porque el rey había dado instrucciones a todos los empleados del palacio de que sirvieran a cada hombre cuanto quisiera. Al mismo tiempo, la reina Vasti hizo un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Jerjes. Al 7º día de la fiesta, cuando el rey Jerjes estaba muy alegre a causa del vino, les ordenó a los 7 eunucos que lo servían, Mejunam, Bitsma, Jarbona, Bicta, Acta, Setar y Carcas, que le trajeran a la reina Vasti con la corona real en la cabeza. Quería que los nobles y los demás hombres contemplaran su belleza, porque era una mujer sumamente hermosa. Pero cuando le indicaron la orden del rey a la reina Vasti, ella se negó a ir. Esa respuesta enfureció al rey y lo hizo arder de enojo. Entonces, el rey consultó de inmediato a sus sabios consejeros, quienes conocían todas las leyes y costumbres persas, porque siempre les pedía consejo. Sus nombres eran Carsena, Setar, Admata, Tarsis,
Meres, Marsena, Memucán, 7 nobles de Persia y Media. Esos hombres se reunían frecuentemente con el rey y ocupaban los cargos más altos del imperio. ¿Qué debe hacerse con la reina Vasti?, preguntó el rey. ¿Qué sanción impone la ley para una reina que se niega a obedecer las órdenes que el rey le envía debidamente por medio de sus eunucos? Memucán contestó al rey y a los nobles. La reina Vasti ofendió no solo al rey, sino también a cada noble y ciudadano del imperio. Ahora, en todas partes, las mujeres comenzarán a despreciar a sus maridos cuando se enteren de que la reina Vasti se negó a presentarse ante el rey. Antes de que termine ese día, las esposas de todos los nobles del rey en toda Persia y Media oirán lo que hizo la reina y empezarán a tratar a sus maridos de la misma manera. Nada pondrá fin a su desprecio y enojo. Así que si al rey le agrada, sugerimos que emita un decreto por escrito, una ley de los persas y los medos que no pueda ser revocada. Debería ordenar que la reina Vasti sea excluida para siempre de la presencia del rey Jerjes y que el rey elija otra reina más digna que ella. Cuando se publique este decreto en todo el vasto imperio del rey, los maridos de todas partes, sea cual fuere su rango, recibirán el respeto que merecen de parte de sus esposas. El rey y sus nobles consideraron que esta propuesta tenía sentido, así que el rey siguió el consejo de Memucán, envió cartas por todo el imperio a cada provincia, en su propio sistema de escritura, en su propio idioma, y proclamando que todo hombre debía ser jefe en su propia casa y decir lo que le viniera en gana. Esther capítulo 2. Una vez que se le pasó el enojo, Jerjes comenzó a pensar en Vasti y en lo que ella había hecho, y también en el decreto que él había firmado. Así que sus asistentes personales sugirieron lo siguiente: busquemos en todo el imperio jóvenes, hermosas y vírgenes para el rey. Que el rey nombre delegados en cada provincia para que reúnan a esas hermosas jóvenes en el harén real de la fortaleza de Susa. Hegai, el eunuco del rey a cargo del harén, se ocupará de que todas ellas reciban tratamientos de belleza. Después, la joven que más agrade al rey será reina en lugar de Vasti. Al rey le pareció muy bueno ese consejo, así que decidió ponerlo en práctica. Por esos días, en la fortaleza de Susa, había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Yair, que pertenecía a la tribu de Benjamín y era descendiente de Cis y Simeí. Su familia había estado entre los que junto a Joaquín, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. Como resultado del decreto del rey, Esther, junto con muchas otras jóvenes, fue llevada al harén del rey en la fortaleza de Susa, entregada al cuidado de Hegai. Hegai quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad. Enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial y se le hicieran tratamientos de belleza. También le asignó 7 doncellas escogidas especialmente del palacio del rey y la trasladó junto con ellas al mejor lugar del harén. Esther no le había revelado a nadie su nacionalidad ni su trasfondo familiar porque Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera. Todos los días Mardoqueo daba un paseo cerca del patio del harén para averiguar cómo estaba Esther y qué le sucedía. Antes de ser llevada a la cama del rey, a cada joven se le hacían obligatoriamente tratamientos de belleza durante 12 meses, los primeros 6 con aceite de mirra y los siguientes con perfumes y ungüentos especiales. Cuando llegaba el momento de presentarse en el palacio del rey, se le permitía elegir la ropa y las joyas que quisiera llevarse del harén. Esa noche la llevaban a las habitaciones privadas del rey y a la mañana siguiente la pasaban al segundo harén, donde vivían las esposas del rey. Allí quedaba al cuidado de Saagás, el eunuco del rey, que se ocupaba de las concubinas. Jamás volvía a la presencia del rey a menos que a él le hubiera agradado de manera especial
y la mandara llamar por su nombre. Esther era la hija de Abihail, tío de Mardoqueo. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor Esther. Cuando Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Hegai, el eunuco encargado del harén. No pidió nada aparte de lo que él le sugirió, y todos los que la veían la admiraban. Llevaron a Esther ante el rey Jerjes en el palacio real a comienzos del invierno del 7º año de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las demás jóvenes. Estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre la cabeza y la declaró reina en lugar de Vasti. Para celebrar la ocasión, ofreció un gran banquete en honor de Esther a todos sus nobles y funcionarios. Decretó día de fiesta para las provincias y entregó generosos regalos a todos. Aún después de que todas las jóvenes fueron trasladadas al segundo harén y Mardoqueo fue designado oficial del palacio, Esther siguió manteniendo en secreto su trasfondo familiar y su nacionalidad. Todavía seguía los consejos de Mardoqueo, tal como cuando vivía en su casa. Cierto día, mientras Mardoqueo estaba de guardia en la puerta del rey, dos de los eunucos del rey, Bigtana y Teres, guardias que custodiaban la entrada a las habitaciones privadas del rey, se enojaron con el rey Jerjes y conspiraron para asesinarlo. Pero Mardoqueo se enteró del complot y le pasó la información a la reina Esther. Entonces ella se lo contó al rey y le dio el crédito a Mardoqueo por la noticia. Cuando se hizo la investigación y se confirmó que lo que decía Mardoqueo era cierto, los dos hombres fueron atravesados con un poste afilado. Todo el suceso quedó registrado en el libro de la historia del reinado del rey Jerjes. Esther, capítulo 3. Tiempo después, el rey Jerjes ascendió a Amán, hijo de Amedata, el agageo, y lo puso por encima de todos los demás nobles. Lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que pasaba, porque el rey lo había ordenado. Pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él o a rendirle homenaje. Entonces, los funcionarios del palacio que estaban en la puerta del rey preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Todos los días le hablaban de lo mismo, pero aún así él se negaba a cumplir la orden. Entonces le informaron a Amán para saber si él toleraría la conducta de Mardoqueo, ya que Mardoqueo les había dicho que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matar solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio de Jerjes. Así que, en el mes de abril, durante el año 12 del reinado de Jerjes, echaron el plan a suertes en presencia de Amán. Las suertes se llamaban Purim, y a fin de determinar cuál era el mejor día y mes para llevar a cabo el plan, se escogió que el día 7 de marzo, casi un año después. Luego, Amán se acercó al rey Jerjes y dijo: hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás. Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que este pueblo siga con vida. Si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos y yo donaré 10,000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que lo depositen en la tesorería del reino. El rey estuvo de acuerdo y, para confirmar su decisión, se quitó del dedo el anillo con su sello oficial y se lo entregó a Amán, hijo de Amedata, el agageo, el enemigo de los judíos. El rey dijo: tanto el dinero como el pueblo son tuyos, para que hagas con ellos lo que mejor te parezca. Así que el 17 de abril citaron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como lo dictó Amán. Lo enviaron a los funcionarios del rey de más alta posición, a los gobernadores y a los nobles de cada provincia en sus propios sistemas de escritura y en sus propios idiomas. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey.
se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños, en un solo día. El plan estaba programado para el 7 de marzo del año siguiente. Las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que los mataran. Una copia del decreto debía emitirse como ley en cada provincia y proclamarse a todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para cumplir con su deber el día señalado por orden del rey. Se despachó el decreto mediante mensajeros veloces y también se proclamó en la fortaleza de Susa. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa entró en confusión. En Esther, capítulo 1, Vasti se niega a exhibirse ante el rey. Humanamente parece un acto de dignidad, pero en el contexto persa fue interpretado como rebeldía, como desacato. El decreto que destituye a Vasti abre el escenario para que Esther entre en la historia. Y aquí vemos que Dios usa hasta las decisiones humanas equivocadas para encaminar su propósito. Cuando otros nos cierran la puerta, Dios ya está preparando otra que nos conducirá a nuestro llamado. Los persas vivían en una cultura donde la mujer era tratada como un objeto de exhibición. Vasti rompió el protocolo. Esto llevó a un decreto para controlar a las esposas en todo el reino. Y aquí vemos que los sistemas humanos buscan imponer autoridad, pero Dios siempre usa incluso las injusticias para preparar un escenario mayor. La obediencia no siempre se ve lógica al inicio, pero siempre nos lleva a un propósito de Dios. Lo que parecía una desgracia, el rechazo de Vasti, abrió espacio para que Esther emergiera como instrumento de Dios. Luego vemos Esther capítulo 2. Esther, cuyo nombre hebreo era Hadasa, que significa oculta, pero es interesante cómo el nombre de Esther en persa significa estrella. Y ella pasó 1 año de preparación con aceite y con perfumes. En la Biblia, el aceite simboliza lo espiritual, la unción, y el perfume, lo externo, el testimonio visible. Esther era una joven judía huérfana, criada por Mardoqueo, y entra en la competencia real, en este certamen de belleza, y aunque todo parecía un concurso superficial, Dios la reviste de gracia. Capítulo 2, verso 15 nos dice: Cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, todos los que la veían la admiraban. Esa admiración era el favor de Dios, que implicaba ser aceptada por encima de lo común. No fue solo su belleza, fue la mano de Dios obrando silenciosamente. Esther tenía identidad en Dios, aunque debía ocultar temporalmente su origen. Su proceso de preparación, aunque parecía algo oculto, fue la plataforma del favor de Dios. Nunca minimices tu historia, porque Dios la puede usar, y lo que parece una debilidad, el ser huérfano, el ser extranjero, el ser desconocido, el ser una persona oculta, Dios lo puede convertir en tu influencia, en tu próximo testimonio. La gracia que recibió Esther no fue casualidad. La Biblia nos dice que ella consultó a Hegai, y Hegai era el eunuco. Hegai aquí es la figura del Espíritu Santo. Es el que nos prepara para agradar al rey. El éxito se alcanza cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y en Esther 3, Amán es presentado como descendiente de Agag, el enemigo ancestral de Israel. ¿Te acuerdas de Amalek? Bueno, bíblicamente, Amalek representa la carne, la oposición espiritual al plan de Dios. Los amalecitas siempre estuvieron molestando al pueblo de Israel. Mardoqueo se niega a inclinarse no por rebeldía, sino por convicción. Él era judío, y esto provoca que Amán busque exterminar al pueblo judío. Mira, Amán exige que todos se inclinen ante él. Mardoqueo rehúsa hacerlo por fidelidad a Dios, y eso desató la furia de Amán, que no se conforma con castigar a Mardoqueo, sino que planea exterminar a todo el pueblo judío. Lo hace
usando su influencia política y el dinero. Es lo que nos dice Esther capítulo 3, verso 9, que nos dice: si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos y yo donaré 10,000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen en la tesorería del reino. Lo que él estaba tratando de hacer era comprar la decisión del rey. Esto nos recuerda que los sistemas de injusticia siempre intentan perpetuarse mediante el orgullo y la codicia. Cuando el enemigo quiere obtener tu propósito, siempre usará la intimidación. Pero cuando Dios te ha llamado, tu fe es más fuerte que cualquier decreto humano. Cada generación enfrenta decretos que buscan silenciar la fe. El reto es mantenernos firmes como Mardoqueo, sin inclinar nuestra rodilla a ídolos modernos como la fama, el dinero, la aceptación. Y aquí es donde verdaderamente surge la intercesión. Mardoqueo impulsa a Esther a usar su posición, recordándole que no fue elevada al trono por casualidad. Lo primero que yo veo en Esther es identidad, porque aunque huérfana y extranjera, Esther se ve como una mujer digna. La verdadera influencia nace de saber quién eres en Dios. Cuando tú no sabes quién eres en Dios, que tú eres un hijo, una hija de Dios, es allí que obtienes todo tu valor y no te das por menos. Muchos viven hoy bajo decretos invisibles, una sentencia médica, una deuda que te oprime, una palabra negativa que marcó tu identidad. Pero así como Esther, que ella rompió con el decreto de muerte, tú puedes romper esos decretos a través de la oración, de la fe, de la intercesión. La historia de Esther nos recuerda que el enemigo puede firmar un papel, pero Dios siempre escribe el capítulo final de tu historia. Primera de Corintios 11, verso 17. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado el Señor Jesús, tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un cuerpo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos. Algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esta manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada.
La iglesia de Corinto era una comunidad vibrante pero llena de divisiones. Y Pablo les escribe porque la cena del Señor, en lugar de unirlos, se había convertido en un motivo de pleito, de desigualdad. Mientras unos se hartaban de la comida y del vino, otros pasaban hambre, es lo que nos dice versos 20 y 21. El propósito original de la cena era recordar el sacrificio de Jesús y vivir en unidad. Y eso se había distorsionado. Mientras que en el mundo grecorromano, las cenas, en honor a sus dioses, se caracterizaban por excesos y distinciones sociales. Y Pablo denuncia que los corintios estaban replicando esos patrones dentro de la iglesia. Pablo, en el verso 17, los reprende y les dice: no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Los ricos llegaban temprano y comían abundantemente, mientras que los pobres llegaban después y no alcanzaban absolutamente nada. El problema no era solo la etiqueta, sino la desigualdad en la mesa del Señor. La cruz de Cristo nivela el suelo. Todos llegamos con las mismas manos vacías y todos recibimos la misma gracia. No tiene por qué haber distinción. No uses tus bendiciones como una barrera de orgullo, sino como un puente de servicio. Y luego Pablo les recuerda el verdadero propósito de la cena en los versos del 23 al 26. En el 23 les dice: la noche en la que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. El centro no era la comida, el centro era el sacrificio de Cristo. Cada vez que nosotros comemos el pan y bebemos la copa, verso 26, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. No solo recordamos el pasado, la cruz, sino que anticipamos el futuro, su regreso. Es en memoria, pero también es esperanza al mismo tiempo. Cada vez que tú participas de la cena, cada vez que tú te sientas a la mesa, recuerdas: Jesús murió por mí, vive en mí y volverá por mí. Y por último, los versos del 27 al 32, Pablo nos llama a examinarnos antes de participar en la cena. Primero, reconoce que este no es un ritual vacío, sino es en memoria del sacrificio de Jesús. Lo siguiente, reconoce que no puedes tomar la cena ignorando al hermano que tienes al lado. No podemos beber la copa del Señor mientras tenemos amargura, orgullo o indiferencia hacia los demás. Antes de tomar la cena, revisa tus relaciones. ¿A quién necesitas perdonar, honrar o servir? Así que revive ese significado. Cada vez que tú participes, recuerda estas tres cosas: la cruz, la comunidad, la unión con los demás y la esperanza del regreso de Jesús. Examina también tu corazón, perdona, restaura y acércate con gratitud. Salmo 35, verso 17. ¿Hasta cuándo, oh Señor, te quedarás observando sin actuar? Rescátame de sus ataques feroces, protege mi vida de estos leones. Después te daré gracias frente a la gran asamblea, te alabaré delante de todo el pueblo. No permitas que mis enemigos traicioneros se regodeen en mi derrota. No permitas que los que me odian sin motivo se deleiten en mi tristeza. No hablan de paz. Conspiran contra personas inocentes que no se meten con nadie. Gritan: ajá, con nuestros ojos lo vimos hacerlo. Oh Señor, tú sabes de todo esto. No te quedes callado. No me abandones ahora, oh Señor. Despierta. Levántate en mi defensa. Toma mi caso, Dios mío y Señor mío. Declárame inocente, oh Señor, mi Dios, porque tú haces justicia. No permitas que mis enemigos se rían de mí en mis dificultades. No les permitas decir: miren, conseguimos lo que queríamos. Ahora lo comeremos vivo. Que sean humillados y avergonzados los que se alegran de mis dificultades. Que sean cubiertos de vergüenza y de deshonra los que triunfan sobre mí. Pero dales mucha alegría a los que vinieron a defenderme. Que todo el tiempo digan: grande es el Señor, quien se deleita en bendecir a su siervo con paz. Entonces proclamaré tu justicia y te alabaré todo el día. David clamaba a Dios en medio de enemigos que lo acusaban injustamente. Este es un salmo de oraciones contra los enemigos.
pero también es un testimonio de confianza en la justicia de Dios. Lo primero que hace David es que le pregunta. Él tenía una sensación de silencio de parte de Dios y le dice: ¿hasta cuándo me mirarás sin hacer nada? Te vas a quedar observando sin actuar, Dios. Y ese es el clamor del corazón humano. Cuando parece que Dios guarda silencio, nosotros decimos: ¡ay, Señor, te has ido, me abandonaste! Pero enseguida, en el verso 18, él comienza a declarar su fe. Después te daré gracias frente a la gran asamblea, te alabaré delante de todo el pueblo. ¿De qué nos habla esto? De gratitud anticipada. David promete alabar a Dios antes de ver la respuesta. La adoración no es lo que hacemos después de la victoria, es lo que hacemos para ver la victoria. Así que en tus tiempos de espera, no permitas que el silencio de Dios calle tu gratitud. Agradécele a Dios antes. En los versos del 19 al 21, David describe cómo sus enemigos se burlan y celebran su caída. Este pasaje apunta proféticamente a Jesús, quien también fue burlado en la cruz. Hoy, muchos experimentan burlas acerca de su fe. Compañeros que ridiculizan tu confianza en Dios, o familiares que no comprenden tu entrega y tu compromiso con Dios. De repente alguno de ellos me está escuchando, pero esos que se burlan verán el favor de Dios en tu vida, porque tú no estás escuchando las palabras de una persona, tú estás leyendo la palabra de Dios. Y le hablo a esa persona que escucha calladamente este podcast, porque no quiere despertar burlas. Pero recuerda, las burlas de las personas nunca detienen los planes de Dios. Proverbios 21. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Verso 19. Es mejor solo que mal acompañado. Salomón usa esta imagen extrema, la del desierto, un lugar inhóspito, sin agua, sin sombra, pero aún así preferible que un hogar donde la convivencia está marcada por las quejas, por los pleitos constantes. Y aquí la enseñanza va más allá del matrimonio, ¿eh? La queja y la contienda destruyen la paz de cualquier relación. Mira, yo me he alejado de muchas amigas porque se la pasaban queje y queje. Y yo decía, no, otra salida con esta persona va a ser un suplicio. Mejor prefiero no salir, alejarme, tener otra cosa que hacer, a seguir escuchando quejas y quejas y quejas. Porque a veces uno se cansa de escuchar quejas, se cansa de escuchar a personas con lo mismo y con los mismos problemas. Donde hay constante crítica, la atmósfera se contamina. Y donde hay gratitud, la atmósfera se transforma. Así que revisa tu manera de hablar en casa. ¿Tú eres fuente de paz o eres una fuente de pleitos? Por todo buscas una pelea. Una palabra que edifica vale más que 1000 quejas que hieren. Y el verso 20 nos habla sobre mayordomía. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. El texto no elogia la avaricia, sino la prudencia. El sabio reconoce que todo lo que tiene es bendición de Dios y lo administra bien, dejando margen para el futuro. Mientras que el necio, él gasta todo y lo hace de inmediato, vive sin control, termina vaciando sus tarjetas y no piensa en el mañana. El dinero es un excelente siervo, pero es un terrible amo. No importa tú cuánto gastes, lo que revela la sabiduría es cómo lo administras. El ahorro, la planificación, la generosidad son señales de un corazón sabio. Y hay conexión entre ambos proverbios, porque ambos versículos enseñan sobre la sabiduría práctica en 2 áreas esenciales. La primera, las relaciones. La paz es más valiosa que una compañía tóxica. Y las finanzas, porque la prudencia vale más que el derroche. En otras palabras, la sabiduría no se mide solo en lo espiritual, sino en cómo gestionas tus relaciones y también tus recursos. Y quiero contarte una historia que cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Alguien que vive en una casa de lujo, hermosa, preciosa, en la mejor zona.
pero llena de gritos, llena de quejas. Ese hogar se convierte en un desierto emocional. En contraste, otra persona con menos comodidades, pero con paz y con una buena administración de lo poco que tiene. Ella experimenta abundancia real. ¿Dónde quisieras vivir tú? Construye eso mismo. Cuida tu lenguaje en casa. Menos queja, más gratitud. No cedas al pleito, dale espacio a la paz. No gastes todo, guarda un porcentaje de lo que recibes, aunque sea pequeño. Ten un ahorro. Y así llegamos a estos 230K. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Damar. Hola Wendy, hola comunidad de íntimos. Soy Damar Moscote, soy de Colombia. Aquí vengo a dar mi testimonio de cómo Dios me hizo el llamado. Yo era una persona de que le gustaba mucho consultar o buscar respuesta a través del tarot. Me llamaba mucho la atención el tema de las numerologías, los astros, incluso compraba libros con respecto a esos temas. Hasta que un día me encontré con un video en YouTube que recomendaban podcasts que teníamos que trabajar mente, espíritu y demás, y encontré el podcast de 365 días con Dios. Bueno, empecé a escuchar los devocionales, no era tan persistente, pero sí lo escuchaba de vez en cuando. Yo recuerdo que una vez mi mamá me trajo como una especie de una pildorita que tenía como un mensaje adentro y decía precisamente Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En ese momento yo no entendía eh, qué quería decirme ese versículo. Y, y justamente Wendy dice este versículo y estaba en ese tiempo como hablando sobre el reto de leer la Biblia en 365 días. Yo estaba bastante escéptica, debo admitirlo. No quería leer la Biblia porque yo en ese momento decía de que me iba a volver loca. O sea, tenía como algo tan arriesgado en mi mente que no sé por qué no me atrevía. Pero al ella mencionar este versículo que justamente mi mamá me había dado, porque una niña se lo dio y además y llegó hasta mí, eh, me hizo como un clic en mi alma, dentro de mí, de que debería ser este reto, que ya no es un reto como dice Wendy, y ya esto es como se volvió parte como un estilo de vida. Y sí, quiero decir gracias Wendy, pues gracias a tu dedicación estamos nosotros aquí escuchando más de la palabra, aprendiendo cada día y no solamente escuchar, sino también llevar a cabo lo que dice la palabra. Esto es algo que vamos a ir construyendo poco a poco de la mano de Dios y pues sí, me alegra mucho de haber dicho que sí y pues de aceptar el llamado de Dios. Un abrazo. Damar, mientras te escuchaba, pensaba en que tú estabas buscando respuestas, pero Dios ya te estaba buscando a ti. Me impactó muchísimo cómo él utilizó Romanos 10:17, que dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Primero, esa pequeña palabra que llegó a través de tu mamá, después la vuelves a escuchar en un versículo del podcast, y para algunos eso puede ser coincidencia, pero tú pudiste reconocer que Dios estaba tocando a las puertas de tu corazón. Y quiero decirte algo, no necesitas vivir con miedo por lo que tú buscaste en el pasado. Si hoy tú has decidido seguir a Jesús, tu pasado no tiene autoridad para definir tu futuro. Ahora tu fuente es otra. Ya no necesitas consultar a las estrellas para conocer el destino, porque tú conoces al Dios que creó las estrellas. Ya no necesitas buscar respuestas en cartas, en números, en señales, porque tú tienes su palabra y tú puedes caminar guiado por su espíritu.
Y qué hermoso es escuchar que aquello que comenzó como un reto de leer la Biblia, hoy se ha convertido en un estilo de vida. Y eso es exactamente lo que siempre he deseado en mi corazón y orado por esta comunidad. Que nunca dependan de mí ni de lo que solamente se da en este podcast, sino de que aprendan a abrir su Biblia, a escuchar a Dios, a orar, a conocerlo personalmente. Porque quien come Biblia no come cuentos. Así que tú sigue creciendo, sigue aprendiendo y sigue llenando tu corazón con la palabra de Dios. Y a ti, querida, quiero regalarte Hechos capítulo 19, versos 18 y 19, que dice: muchos de los creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Un buen número de los que habían practicado la hechicería juntaron sus libros y los quemaron en público. Mi querida Damar, acercarte a Dios también significa tener valentía de cerrar la puerta a lo que antes parecía darte respuestas. Lo que tú dejaste atrás no se compara con lo que tú encontraste en Jesús. Así que tú no necesitas consultar el futuro, cuando ahora tú caminas de mano de aquel que ya está en el futuro, nuestro Dios. Y ahora me gustaría agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Narcisa Alvarado. Dios te bendiga, Ruth Guisao. Bendiciones para Eva Noriega Lamarque. Muchas gracias a María Alejandra Arango Morales. Dios te bendiga, Gina Silva. Gracias a Andrés Alba, Beatriz Cruz, Mirelis González, María Ángela Paz, Gerardo Vázquez. Y también desde el canal de YouTube, muchas gracias a Juliet Bayona, a Nidia Corona y a Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Jeremías capítulo 17, verso 14, que dice: oh Señor, si me sanas, seré verdaderamente sano. Si me salvas, seré verdaderamente salvo. Mis alabanzas son solo para ti. Y quiero que sepan que en el Señor nosotros podemos tener esperanza, confianza, seguridad y también salvación y sanidad. Eso es lo que ustedes reciben el día de hoy. Que el Señor siempre esté en cada oración, respondiendo, atendiendo a cada uno de sus clamores, y que ustedes sepan que están siempre en la presencia de Dios y también en mis oraciones. Muchísimas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un día lleno de buenos planes, de esperanza y de bendición. Shalom, shalom.